Antes de comenzar, esta historia pertenece a Vistek, autor en Wattpad. The Loud House. Un nuevo Lincoln es una obra escrita por él. Yo solo le doy voz para que más personas puedan conocerla. Todo el crédito es para su creador original. Comencemos. Capítulo 38. En la oscuridad de su habitación, Lisa, considerada por muchos la Loud más inteligente, pasaba los dedos por las páginas de un libro. El papel crujía bajo el tacto de su piel. Sus ojos, secos y enrojecidos, estaban iluminados únicamente por la luz blanca del monitor frente a ella. Las palabras comenzaron a disolverse ante su vista, como tinta diluida en agua, hasta quedar reducidas a letras sueltas. Cerró los ojos y se frotó los párpados. Con un suspiro, dejó caer la frente sobre el escritorio. Las páginas se arrugaron bajo el peso de su cabeza, pero no le dio importancia. Entonces, una vibración la sobresaltó. Levantó la cabeza y miró a su alrededor, buscando el origen de aquel sonido, sin darse cuenta de que estaba frente a ella. En uno de los iconos de la pantalla había una notificación roja, borrosa por las horas sin dormir. Apoyó la mano sobre la madera del escritorio y notó el vacío donde debería estar el mouse. Se ajustó los anteojos y dejó que la memoria guiara sus movimientos en búsqueda de aquel objeto. Con un quejido de dolor, bajó sus pies al suelo y comenzó a palpar el piso. Movió la silla a un lado, buscando a tientas aquello que, con suerte, sería su salvación. Golpeó la cabeza contra el escritorio. Apretó los labios y se pasó la mano por la zona del golpe, mientras la otra seguía buscando. Algo de plástico crujió bajo sus dedos, formando una sonrisa en sus labios. Volvió a la silla, colocó el mouse sobre la mesa y lo movió. El cursor no respondió. La sonrisa se le desapareció. Con los dientes apretados, lo deslizó con más fuerza. Sin tener resultado, lo intentó otra vez, pero con una lentitud excesiva, tanta que un caracol podría ganarle en una carrera. Abrió un cajón y sacó una pequeña botella. Esparció el líquido en la rueda del ratón mientras la giraba, luego lo aplicó en la base del sensor y lo secó con un pañuelo. Volvió a intentarlo, pero seguía sin dar señal de vida. Lo levantó y lo golpeó contra la mesa una y otra vez, hasta que el plástico se rompió y los fragmentos quedaron esparcidos por el escritorio. Respirando con dificultad, notó el cable del ratón suelto en el suelo. Su cara perdió todo rastro de vida, quedando pálida e inexpresiva. Sacudió la cabeza, abrió la puerta y salió al pasillo. Caminó hasta la habitación de sus padres, o las unidades parentales, como les solía llamar, tomó el mouse de la computadora de su madre y regresó a su laboratorio sin decir nada. Ya de regreso, conectó el mouse al monitor y encendió la pantalla. Movió la flecha hasta la aplicación y hizo clic. Era un correo. Tenía un sello y las iniciales HW. Sus ojos se abrieron de par en par y una sonrisa se formó en sus labios sin que pudiera evitarlo. Era imposible que no ocurriera. Frente a ella estaba la respuesta que había estado esperando durante días, tal vez semanas. Pero esta vez con otra cosa, una oferta nueva estaba allí, clara y directa. Le proporcionarían lo único que siempre había limitado su crecimiento como científica: recursos, tecnología, financiación, personal. Con su inteligencia podía desarrollar cualquier avance, diseñar cualquier máquina, teorizar cualquier descubrimiento, pero la falta de tiempo, dinero y materiales había sido siempre un obstáculo que ahora podía desaparecer de un solo golpe. Si lograba demostrar lo que valía, podría obtenerlo todo. Todo lo que había deseado. Todo aquello que le daba sentido a su existencia, su propósito. Ya no se trataba de descubrir la cura para una gripe en una tarde de fin de semana. Se trataba de ir más allá, de empujar a la humanidad hacia límites que hasta entonces solo habían existido en ecuaciones. Tocar las estrellas ya no era una metáfora, era una posibilidad real. Pero aquella felicidad comenzó a diluirse. Si aceptaba, tendría que mudarse. Viviría en las instalaciones de la compañía, lejos de casa, lejos del Loud House. Tenía frente a sí aquello por lo que había luchado toda su vida. Ya no tendría que robar plutonio ni hacer laboratorios clandestinos. Podría tenerlo todo con solo pedirlo. Y, aún así, algo no encajaba. ¿Por qué su pecho se sentía pesado?
¿Por qué sus manos se cerraban en puños? ¿Por qué no podía dejar de mirar el escritorio como si estuviera por cometer un error que no entendía? La niña, que no dudaba ni 2 segundos en usar a un miembro de su familia como sujeto de pruebas, tenía miedo de irse, de alejarse de ellos. ¿Qué eran ellos frente al mayor avance científico de la historia? Podría lograr todo lo que había soñado. Solo tenía que renunciar a ellos. Con la cabeza baja, apoyada sobre la mesa, cerró el correo y apagó la pantalla. Su mirada se desvió hacia el libro que había estado estudiando, aquel que le había mostrado algo distinto, algo que no podía explicar ni reducir a datos. Descubrió cómo se sentían algunos miembros de su familia bajo su trato, bajo su lógica, bajo su frialdad. Ya había jugado a ser Dios 2 veces, rompiendo leyes naturales que no deberían romperse, y una de ellas había sido para corregir un error: haber abandonado a su familia. Cerró el libro y se levantó de la silla. Sacó una libreta, un lápiz y una grabadora de uno de los cajones. Era momento de iniciar su rutina de investigación. Tal vez así podría distraerse. Tal vez así podría pensar con claridad. Abrió la puerta y salió al pasillo. El leve temblor de la casa hizo que sus lentes se deslizaran por su nariz. Los ajustó con sus dedos mientras caminaba. Entonces escuchó voces. No eran gritos, pero tampoco susurros. Eran voces densas, cargadas de algo que no estaba en sus libros. La curiosidad la empujó a avanzar hasta el garaje. Allí encontró a Luna, con la guitarra colgada del hombro, tocando una progresión rápida, casi agresiva. Frente a ella, Sam, su novia, sostenía otra guitarra, aunque sus dedos estaban enrojecidos, las yemas marcadas por horas de práctica sin descanso. La púa se le escapó de la mano y salió volando, chocando contra una caja de herramientas. Sam se detuvo. ¿Por qué te detuviste?, preguntó Luna, sin dejar de tocar. Deberíamos descansar un poco, respondió Sam, sacudiéndose la mano. Me están sangrando los dedos. Luna dejó de tocar de golpe. Si descansamos, no vamos a estar listas, dijo, con un filo en la voz que no solía usar. Esta es nuestra oportunidad. La más grande. Es el sueño que siempre tuvimos. Se acercó y le tomó la mejilla con la mano, con una suavidad que contrastaba con el tono de su voz. Sam bajó la mirada. Sonrió, pero apartó la mano de Luna. Es por eso que te acompaño, dijo ella. Pero estoy cansada, Luna. Lisa observaba desde la puerta, inmóvil, como si fuera parte del garaje. No se ocultaba, pero tampoco se hacía notar. Su presencia era como la de una cámara encendida, oculta en un rincón. Ella se aclaró la garganta y Luna se giró de inmediato. ¿Estabas escuchando?, preguntó, molesta. ¿Esto también es para uno de tus experimentos raros? Lisa miró hacia el lugar donde estaba Sam. Tu pareja afectiva acaba de salir por la puerta, dijo, sin rodeos. Es difícil no escuchar cuando gritan. Luna chasqueó la lengua. Maldición, ¿puedo darte mi opinión? No necesito la opinión de la genio sin corazón. Lisa inclinó la cabeza y limpió con un pañuelo sus lentes. Si la necesitas. Esto no es el sueño de tu unidad amorosa. Es solo el tuyo. Luna frunció el ceño. ¿De qué estás hablando, sister? Tal vez por eso no se había ido antes, continuó Lisa. Y tú interpretaste su apoyo como una ambición compartida. Menospreciaste sus esfuerzos por mostrar afecto creyendo que eran parte de tu meta. Luna abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Si así la estuviste tratando estos días, no me sorprende que se aleje y terminen. El rostro de Luna se volvió pálido. Sam era su novia. No la acompañaba por la música, por la gloria, ni por ese sueño que Luna había dado por sentado. La acompañaba porque la quería. Y ella había confundido ese cariño con una ambición compartida. Había tomado su amor como si fuera un simple entusiasmo, y sin darse cuenta lo había estado pisoteando. Sin decir nada más, dejó la guitarra apoyada contra la pared y salió del garaje a toda prisa, como si el aire se hubiera vuelto pesado y difícil de respirar. Lisa se quedó sola. Y sin dudar abrió su libreta, anotó algo en letra pequeña, cerró el cuaderno y salió del garaje, regresando al comedor con la misma expresión impasible de siempre.
Ya en el comedor con la libreta bajo el brazo, se dejó caer en la silla, dejando escapar un leve suspiro que no estaba dirigido a nadie en particular. Abrió nuevamente la libreta y comenzó a revisar sus notas. Diagramas, observaciones, hipótesis sobre el comportamiento de sus hermanas. La puerta se abrió de golpe. Luan entró, gesticulando con energía, seguida por Lin Jr., que llevaba los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre fastidio y desafío. Te digo que no es una buena idea hacerlo así, decía Luan, caminando de un lado a otro. Hay que planearlo mejor, preparar el terreno, crear el ambiente perfecto. Eso suena a algo de teatro, respondió Lin Jr. No estamos montando un espectáculo. Estamos hablando de algo real. Lisa levantó la mirada lentamente. ¿Han considerado una alternativa lógica?, preguntó, con tono plano, como si estuviera comentando el clima. Ambas se giraron hacia ella. ¿Qué alternativa?, preguntó Luan, frunciendo el ceño. Esto es simple. Nada en las interacciones humanas es simple, respondió Lisa, cerrando la libreta y apoyando los codos sobre la mesa. Por ejemplo, ¿por qué asumen que una de ustedes debe ser la primera? Luan abrió la boca, lista para responder, pero Lin Jr. se adelantó. Porque alguien tiene que hacerlo, dijo. Y no vamos a quedarnos esperando a que el tiempo decida por nosotras. Además, añadió Luan, comenzando a contar con los dedos, yo soy mejor hablando, tengo más carisma, y bueno, él confía en mí. Lin Jr. soltó una risa breve. Confía en todas. Eso no te hace especial. Claro que sí, replicó Luan, irritada. No todo se trata de competencia física o de ser directa como una pared. Hay cosas que requieren sensibilidad. Sensibilidad. Lin Jr. inclinó la cabeza. Lo que vos llamas sensibilidad yo lo llamo manipulación emocional. Luan se tensó. Eso no es justo. No dije que lo fuera. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Ambas miraron hacia lados opuestos, como si la discusión hubiera agotado algo más que palabras. Lisa volvió a su libreta, anotando algo con trazos rápidos. Hipótesis, murmuró para sí misma. La competencia entre sujetos emparentados incrementa la impulsividad y reduce la empatía. Luan golpeó la mesa con la palma. Sigo pensando que yo debería ser lo primero. Y yo sigo pensando que no tenés idea de las consecuencias, respondió Lin Jr. sin mirarla. Lisa cerró la libreta con un golpe seco que resonó más fuerte de lo esperado. Se levantó despacio, observándolas con una expresión difícil de descifrar. Ambas están ignorando una variable fundamental, dijo. Las dos la miraron. La voluntad del sujeto en cuestión. Luan frunció el ceño. Lincoln siempre dice que, eso no es consentimiento informado, interrumpió Lisa. Es evitación de conflicto. Se dio la vuelta y salió del comedor, dejando a sus hermanas en silencio, con la mesa convertida en un campo de batalla que ninguna quería mirar directamente. Lisa se dejó caer en el sillón del living, con la libreta aún apretada entre los dedos. No abrió ninguna página. La casa estaba en silencio, roto solo por el zumbido distante del refrigerador y el eco lejano de voces en las otras habitaciones. Entonces, la puerta se abrió. Lincoln entró al living sin darse cuenta de que ella estaba allí. Caminaba distraído, con el teléfono en la mano, pero al verla levantó la mirada y se detuvo. Lisa sintió algo extraño, una ligera tensión en el rostro. Una sonrisa se le escapó sin poder evitarlo. Duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que él la notara. Se acercó y se sentó a su lado, con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio. Hola, Lisa. Ella miró hacia otro lado, como si las palabras fueran un fenómeno incómodo que necesitara observar a distancia. Hola, Lincoln, dijo, y suspiró. Oye, ¿recuerdas esa convocatoria de la Fundación de Desarrollo Tecnológico? Él movió la cabeza, tratando de recordar. ¿La cosa de ciencia? Sí. Esa cosa de ciencia. Lincoln se animó, inclinándose un poco hacia ella. ¿Ya te respondieron? ¿Qué dijeron? ¿Te aceptaron? Lisa apretó la libreta contra su pecho. Rechazaron mi solicitud. Eso es terrible.
exclamó, sin pensar. Ella negó lentamente con la cabeza. No lo es. Me hicieron otra oferta. Quieren que los ayude con un proyecto. Si los resultados son satisfactorios, me darán los mismos beneficios que había solicitado. Lincoln sonrió. Eso es genial, Lisa. Es incluso mejor. Ella dudó un segundo antes de continuar. Lincoln quieren que trabaje desde sus instalaciones. No hasta que termines de ayudarlos, no. De forma permanente. Quieren que me mude lo antes posible. Él se quedó en silencio. ¿Entonces te vas a ir? Lisa observó sus propias manos, como si no le pertenecieran. Voy a rechazar la oferta. Lincoln se giró hacia ella, sorprendido. ¿Qué? No. Lisa, este es tu sueño. Era mi sueño. ¿No querías entrar a una escuela avanzada para genios? ¿No decías que este mundo era demasiado lento para vos? Las variables cambiaron. Él frunció el ceño, pero no la interrumpió. Ahora quiero quedarme, dijo ella, en voz baja. La frase quedó flotando entre ambos. Con vos. Un leve rubor apareció en sus mejillas, algo casi imperceptible, pero real. Alguien tiene que supervisar tu comportamiento, añadió, como si eso pudiera convertir la confesión en un dato técnico. Tu historial de decisiones impulsivas es estadísticamente alarmante. Lincoln sonrió. Eso es una excusa para quedarte. Lisa lo miró, y por un instante pareció no tener una respuesta científica. Es una razón suficiente, hermano. Él inclinó la cabeza. Nunca me habías llamado hermano. Lisa dudó, como si esa palabra hubiera sido un experimento no probado. Asintió una vez. Se inclinó hacia él y lo rodeó con los brazos. Su abrazo sorprendentemente firme. Te quiero, Lincoln. Él se quedó quieto unos segundos, luego le devolvió el abrazo. Yo también te quiero, Lisa. Oye, ¿me estás olfateando la camisa? Ella cerró los ojos por un momento. No. El abrazo no duró mucho. La niña genio se separó primero, como si temiera que el contacto prolongado alterara algún parámetro. Ajustó sus gafas y miró hacia la escalera, como si allí estuviera la respuesta que no había querido formular en voz alta. Necesito procesar esto, dijo finalmente. Y organizar mis notas. Se levantó del sillón con la libreta contra el pecho y comenzó a subir las escaleras sin mirar atrás. Sus pasos eran silenciosos, pero no apresurados, como si cada peldaño fuera una decisión irrevocable. Lincoln quedó solo en el living. Miró sus manos, luego el espacio vacío donde ella había estado. No sabía si sentirse aliviado o inquieto. La puerta del comedor se abrió con un chirrido suave. Lenny apareció, con una pila de telas dobladas sobre el brazo. Se detuvo al verlo, inclinó la cabeza y sonrió. Hola, Lincoln. Hola, Lenny. Ella se acercó despacio y se sentó en el sillón frente a él, cruzando las piernas con cuidado. Lo observó en silencio durante unos segundos, con esa atención que siempre parecía más profunda de lo que mostraba. Puso una mano sobre su mentón, entrecerró los ojos y apretó los labios, como si estuviera analizando una obra de arte. Es raro, murmuró. ¿Qué cosa? Como que creciste, dijo, inclinándose un poco hacia él. O tal vez yo soy más bajita. O, estoy creciendo para abajo. Lincoln soltó una pequeña risa. Creo que crecí un poco. ¿O estás acostumbrada a mirarme desde más cerca? Lenny asintió lentamente, como si eso explicara algo importante. Eso tiene sentido. Se quedaron en silencio un momento, hasta que él habló. ¿Cómo fue tu día? Lenny levantó las telas y lo miró. Muy doblado, dijo, pensativa. La señora Carter pidió que le ajustara 3 vestidos, y uno tenía mangas que parecían tristes. ¿Tristes? Sí, como si no quisieran estar en ese vestido, explicó con total seriedad. Pero creo que ahora están más felices. Lincoln sonrió. Me alegra que las mangas estén mejor. Lenny le devolvió la sonrisa, pero luego miró hacia el techo, como si recordara algo. Hace mucho que no hacemos algo juntos. Él se tensó apenas. Sí, supongo que sí. Siempre estás ocupado, continuó ella.
Y yo también, pero siempre pienso que podríamos salir a caminar o ver algo lindo. Lincoln apoyó los codos en las rodillas. Me gustaría eso. Lenny lo miró, sorprendida. ¿De verdad? Sí. Cuando puedas, podríamos hacer algo juntos. Solo nosotros. El rubor subió lentamente por las mejillas de Lenny. Eso sería muy bonito, susurró. Lincoln se levantó del sillón y le dio una pequeña palmada en el hombro. Tengo que hacer algo, nos vemos luego, ¿sí? Ella asintió, todavía sonrojada. Sí. Lincoln comenzó a subir las escaleras. No miró atrás, pero sabía que Lenny seguía sentada allí, mirando la nada con una sonrisa que no terminaba de entender. Cuando llegó al piso de arriba, el living quedó en silencio otra vez, con Lenny sola en el sillón, sosteniendo las telas y pensando en lo que significaba ese solo nosotros. Fin del capítulo.